30 minutos de salud mental con José Iván, terapeuta José Tavares y tu psicólogo en casa, Jorge Mario Rubio. Listo. Bueno, ¿No te dio buenas tiempo noches. de peinarte, hombre? Hoy no me pudo. Lo dejé para después y ya no alcancé, hermano. Mi nombre es José Tavares, yo soy psicólogo de la Universidad de Antioquia, terapeuta de esta carreta, hermano, en todos los lives, terapeuta de formación. Me dedico, con lo que más me gusta trabajar es con problemas de depresión, ansiedad, pero también estoy muy metido con problemas de personalidad o trastornos de personalidad por la formación que estoy haciendo en terapia dialéctico-conductual. Y ya muy contento de trabajar este tema hoy porque esto va dedicado a muchas A mí personas que tal vez a mí están mismo. trabajando, a mí mismo y a muchas personas que tal vez están trabajando conmigo en este momento. Eh, Me encanta este tema, creo que es una de las cosas que más me emocionó saber que la gente tenía tantas ganas como de que abordáramos este tema porque realmente es un tema con el que me gusta mucho trabajar. Habrá varios pacientes míos conectados y este live está dedicado a todos ustedes, todas las personas que saben lo que es lidiar muchas veces con este asunto de la procrastinación, de estar postergando, de estar sintiendo a veces que no estoy logrando las cosas que quiero porque no soy capaz y me dicen que me falta disciplina, etc. Bueno, Jorge, preséntate vos. No, ya pues, prácticamente dijiste todo el live, ¿cierto? Yo soy Jorge Mario Rubio, psicólogo, así a secas. Y esperamos pasar un rato agradable, aprender sobre este tema que a muchos nos tortura y nos genera bastante malestar, pero que no sabemos que sin ese superhéroe, como lo vamos a denominar nosotros, llamado procrastinación, nosotros no estaríamos aquí sentados hoy. Entonces, 7:06, José, empezó el cronómetro, 30 minutos para abordar el Vamos tema. a ver, vamos a ver cómo nos va hoy con el tiempo. Listo. Otro reto Arrancamos, más, otra papá. oportunidad más. Bueno, entonces vamos a empezar con la idea central que seguramente enganchó a muchos a llegar hoy aquí. Y es, si procrastinas, es una señal de que tienes un cerebro sano, no enfermo. Más de uno dirá, uy, yo, como ya ahorita, yo estoy súper aliviado entonces, si eso es lo que significa la procrastinación. Pero realmente es una señal de que nuestro cerebro está funcionando, al menos en ese sentido, como debería funcionar. Vamos a ir desarrollando esta idea en estos minutos para que entendamos por qué procrastinar para sobrevivir, qué relación hay entre estas dos cosas. Entonces, empecemos desmitificando un poquito. Ustedes saben que a Jorge a mí siempre nos gusta un poquito empezar por esto de normalizar, de despatologizar algunas cosas. No es un defecto del carácter, la procrastinación. Usualmente, además de que procrastinamos, tenemos que lidiar con esta idea de que tenemos una avería, tenemos algo que no funciona, si tan solo me dieran ganas de hacer las cosas, pero esto es algo que necesito reparar. Entonces, es más que eso, esto es más que un defecto del carácter, esto es más que un problema de la administración del tiempo, ¿sí? A veces se sobresimplifica mucho este problema de la procrastinación cuando nos dicen, bueno, solamente necesitas cuadrar tu agenda y listo, porque lo que tienes es un problema de organización del tiempo. No es eso simplemente. Hoy vamos a darnos cuenta un poquito más de eso. Es más que un problema simplemente de disciplina, es más que pereza. Estas últimas dos son usualmente simplemente etiquetas que nos ponemos. Es que yo no empiezo las cosas, las dejo para después porque soy muy indisciplinado, porque soy muy perezoso, porque no tengo orden, porque si fuera más organizado. Y terminan siendo simplemente palabras que utilizamos a veces como para darnos un poquito de palo, ¿sí? Pero realmente queremos empezar por aquí, es mucho más que eso, vamos a darnos cuenta de qué es. Jorge, arranquemos con una definición, entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Bueno, entonces podemos ver que la palabra procrastinar, que tanto nos atormenta, viene del latino procrastinare, que significa diferir, aplazar, postergar, es decir, en paisañol, dejar para despuesito, dejar para más tardecito.
Procrastinar, perdón, es dejar las obligaciones y tareas importantes para después, eligiendo involucrarnos en tareas menores en el momento presente. Y esto del momento presente es algo que tenemos que tener muy presente, valga la redundancia, porque ahorita vamos a hablar más sobre ello. Pero tareas que no están relacionadas con la tarea postergada. Y esto es lo que pasa cuando yo, por ejemplo, me siento a preparar clase, que es algo que hago muy a menudo, pero cuando empiezo a buscar la bibliografía para la clase, se me da por de pronto abrir una red social, Twitter o algo así, veo una noticia y esta noticia me lleva a otra y esta otra me lleva a otra y al final termino viendo un video de J Balvin en YouTube. Y resulta que se me fueron 2 horas de mi precioso tiempo y no preparé la clase. Y me dediqué a este montón de tareas que me generaban bienestar en el momento. Pero entonces veamos qué hay allí. ¿Qué hay ahí simple? Ponemos una lupa a la procrastinación. ¿Qué podemos encontrar, José? Bueno, hay un autor que aborda este tema y lo trabaja bastante. A los que están aquí, que son psicólogos o que les gusta el tema de la economía. En economía conductual hay un autor que se llama Dan Ariely y este tipo escribió un libro que se llama Predeciblemente Irracionales. Entonces, yo pienso que define la procrastinación de una manera bastante elegante. Él dice, renunciar a nuestros objetivos a largo plazo para la gratificación inmediata, mis amigos, es la procrastinación. Renunciar a nuestros objetivos a largo plazo para la gratificación inmediata, mis amigos, es la procrastinación. Realmente eso es lo que hay detrás. Esto ya nos da una idea de lo que hay detrás precisamente de la procrastinación y que no tiene que ver necesariamente, como alguien lo decía ahorita, con un mal hábito o irresponsabilidad o indisciplina como lo nombrabas, sino que ocurre algo que va a tener mucha relación con la gestión de emociones. Contanos un poquito qué pasa ahí, papá. Sí, yo creo que esta idea del desbalance entre el corto plazo y el largo plazo, o eso que puede pasar si estas dos cosas se desbalanzan un poco hacia un lado o hacia el otro, ya lo hemos tocado en otros lives, Jorge y yo, cuando hemos abordado otros problemas de salud mental, porque realmente es algo que tiene que ver mucho con todo el sufrimiento de las personas, ¿no? Entonces, esto es un tema más, esto es una situación más en la cual hay una dificultad, hay algo que está pasando entre el corto plazo y el largo plazo, y Dan Ariely de una manera muy elegante lo define así: estás renunciando a tus objetivos a largo plazo por obtener una gratificación inmediata. Entonces aquí empezamos a entender un poquito, ya nos salimos de los juicios, el perezoso, el indisciplinado, y a entender realmente la dinámica. Hay que entender esto para poderlo cambiar, hay que entender primero qué está pasando acá para poder hacer cosas efectivas al respecto. Ustedes se preguntarán entonces, bueno, ¿cómo es esto de que estoy renunciando a mis metas a largo plazo? ¿Cómo es esto de que de que puede ser normal o inclusive importante para la supervivencia, como lo han sugerido José y Jorge, renunciar a unas metas en el largo plazo por una gratificación inmediata? Entonces aquí vamos a pasar al otro punto de este live, y es entender que para responder esta pregunta, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué renunciamos a nuestras metas a largo plazo por la gratificación inmediata? Hay que entender dos cosas. La primera es nuestra historia, un poquito como especie, es decir, vamos a entender de qué hacemos parte, cómo es que la especie humana está viva hoy, porque todo esto tiene que ver con eso. Y por otro lado, hay que entender nuestra historia como individuos también. ¿Okay? Contanos ahí, Jorge, un poquito esta primera parte. ¿Qué tiene que ver este asunto de la supervivencia de la especie con la procrastinación? Y esto es precisamente lo que le da nombre a nuestro live. En estos días, nosotros venimos preparando este live durante 15 días muy juiciosos y decidimos ponerle este nombre porque precisamente la procrastinación nos ha permitido perpetuarnos y mantenernos como especie. Estamos dotados de un sistema diseñado para procrastinar.
Pero ¿cómo así? Si es un problema que nos impide alcanzar nuestras metas, ¿cómo así que estamos diseñados para eso? Entonces esto estaría en contra de lo que José Iván dijo ahorita, de que no tenemos nada malo. Pues precisamente por lo siguiente. Resulta que el cerebro está programado, diseñado para responder a una cantidad de estímulos estresores del medio ambiente. Los organismos que tienen la capacidad de responder a las amenazas, a las alertas que están en peligro, son los organismos que se logran mantener. Nuestros antepasados, por ejemplo, tenían tareas y tenían que hacer planificación. Por ejemplo, recolectar frutos, ir a cazar, ir a arar la tierra, etcétera, etcétera. Pero es posible que estas personas se vieron enfrentados a peligros como una manada de animales feroces, un incendio o algo así. Un depredador. Frente a este tipo de situaciones tenían que tomar una decisión inmediata de apagar el incendio, de sobrevivir, postergando las tareas que tenía planeada. Eso filogenéticamente ha continuado en la especie y cada vez que el cerebro identifica que hay una amenaza, que hay un peligro, necesita resolver ese problema en el presente, ya aquí y ahora, porque el mensaje que llega es: estás en peligro, güey, te va a pasar algo. Si no haces algo, si no te quitas este malestar, tú vas a estar en riesgo. Entonces la procrastinación entra a jugar un papel muy importante porque nos permite quitarnos el malestar en el momento presente, quitarnos la sensación. Básicamente, básicamente la señal para el cerebro de que estamos en peligro es el estrés y el miedo. Cuando nos enfrentamos a una demanda, a una tarea que nos genera ansiedad, que nos genera estrés, por lo que sea que represente, ahorita vamos a entender un poco por qué una tarea termina representando esto, nuestra cabeza lo que dice es: estamos en peligro. Si estamos sintiendo esto, si está ocurriendo esta emoción, es porque hay un peligro. Y lo que la cabeza dice es: necesitamos resolver este sentimiento ya o nos podemos morir. ¿Ok? Entonces ahí es donde aparece el superhéroe que les decíamos, super procrastinación, y viene y dice: tranquilo, yo me encargo de esto, no te preocupes. Y entonces dice: hagamos algo, posterguemos esto, movámoslo, y la señal de peligro, que es el miedo, la ansiedad, el estrés, el agobio, se reduce y nuestro cerebro entonces dice: cumplí el trabajo. Eso es lo primero que tenemos que entender hoy sobre la procrastinación. La tarea de nuestras mentes y de nuestros cerebros no es hacernos felices, es sobrevivir, es mantenernos con vida. Esto que tenemos aquí guardado está aquí gracias a que permitió que llegáramos vivos a hoy, no que fuéramos felices. Eso no le interesa a nuestro cerebro ni a la mente. No es su trabajo. Su trabajo es mantenernos con vida. Entonces, cualquier señal de peligro, cualquier emoción negativa que aparezca cuando vamos a empezar a hacer algo, el cerebro dice: aquí hay que resolver esto ya, no me importa a largo plazo, me importa es que resolvamos esto ya porque ese es mi trabajo. ¿Okay? Entonces, se procrastina, aparece la procrastinación y dice: venga, yo me encargo de esto, y aparece luego el alivio momentáneo. Cuando uno debía empezar a estudiar para un examen, pero en ese momento sintió tanto agobio y, bueno, estaba el celular a la mano. O el celular y empiezo a scrollear hacia el infinito, ¿sí? O está Netflix al alcance. Y eso hace que se disipe esta señal de peligro, que es el miedo, la ansiedad, el agobio, estar abrumado. Y el cerebro dice: cumplí mi trabajo, porque realmente ese es su trabajo. Claro, porque tiene un papel de reforzante, o sea, retira el malestar, cumple, aquí hay muchos psicólogos, tiene un papel de reforzador negativo. Quita el malestar y aumenta la probabilidad de que la conducta se repita. Entonces, por eso el procrastinador entra en un ciclo de procrastinación en el que constantemente se está quitando el malestar, aplazando, evitando. Volvemos a hablar en nuestro live de la evitación, ¿cierto? De la evitación como uno de los núcleos de los diferentes problemas, sin patologizarlos, de los diferentes problemas por los que las personas nos consultan. ¿Cierto? Exacto, es una de las raíces más importantes del sufrimiento humano, la evitación. Entonces, como especie, venimos ya equipados para dar prioridad a resolver el estrés del momento, porque eso significó en toda nuestra historia. Nuestros antepasados no vivían 75 años,
Si llegaban a los 20, a los 25 era mucho, y no estamos equipados con un cerebro que le dé prioridad a largo plazo, ¿sí? Le da prioridad a sobrevivir. Venimos equipados para dar prioridad a resolver el estrés del momento en vez de tolerarlo y trabajar en nuestras metas. Entonces, si no hubiéramos sido capaces de hacer este mecanismo por el cual funciona la procrastinación, entonces tal vez no estaríamos aquí vivos. ¿Okay? Por aquí preguntan qué pasa luego con ese sentimiento de culpa por no hacer la tarea, por procrastinarla. Ahorita, cuando avancemos un poco a la parte individual, vamos a entender un poco más eso. ¿Listo? Bueno, entonces, hay varios autores que han llegado, que han investigado esto y han llegado a esto mismo. ¿Sí? Hay uno que dice, la procrastinación es una forma de manejar estados afectivos negativos. Es una forma de manejar estados afectivos negativos. Aquí empezamos a entender algo y es, ¿qué hace la procrastinación por nosotros? ¿Sí? ¿Por qué está ahí? No está ahí porque seamos perezosos, indisciplinados y ya. Si fuera así, entonces este problema se resolvía con técnicas de estudio que a casi nadie le terminan funcionando o terminan teniendo unos resultados parciales que no se sostienen mucho, precisamente porque no se ha trabajado de lo que vamos a hablar ahorita, que es la parte emocional. ¿Cuáles son esos estados negativos, esos estados afectivos negativos, Jorge, que la procrastinación intenta manejar? Uno de ellos es lo que dijo la persona que está con nosotros, la culpa, ¿cierto? Pero no solamente la culpa, el aburrimiento, la dificultad para gestionar el ocio y el no hacer nada. Y esto muy de la mano en nuestra sociedad, no sé si estamos ya en poscontemporánea, posmoderna o no sé cuál será, en la que el inmediatismo rige nuestras vidas. La rabia, la frustración, la seguridad, pero estas emociones están íntimamente relacionadas con la forma como yo me veo y como veo el mundo. Y esas emociones, al generar tanto malestar, generan algo en la persona que se llama el sesgo del presente. Y ese sesgo del presente me lleva a pretender no sentir el malestar en el ahora, porque al superhéroe de la procrastinación le gusta lo que es rápido, placentero y agradable. Ahora, sin importar las consecuencias. Esas emociones negativas van a estar muy de la mano del segundo punto que nombramos ahorita y lo van a ver en las diapositivas cuando no las pidan, que es la historia personal del individuo. Entonces, no solamente de lo filogenético y cómo estamos dotados, digamos que biológicamente como especie, sino también aquí entra a jugar un rol muy importante la historia de aprendizaje del individuo. ¿Cómo aprendió esta persona a aplazar para darle manejo a una emoción negativa? Cómo la procrastinación finalmente es una estrategia de regulación emocional, bastante costosa, pero muy eficiente o muy eficaz. No sé cuál sería el... Sí, o sea, en el momento apaga el incendio, ¿sí? Porque si uno estaba concentrado pensando un montón de cosas que le generaba malestar antes de empezar, luego de que se engancha uno en otra actividad que absorbe su atención y que hace que se disuelvan un poquito estos pensamientos, esta preocupación, eso es lo único que le importa al cerebro, resolver el incendio en este momento ya, porque para él eso significa supervivencia. Yo me voy a adelantar un poquito para responderle a Ángela, que ahorita escribió aquí la pregunta. Piensen ustedes, luego de esto aparece culpa, pero la culpa aparece más en un mediano plazo, ¿sí? Es posible que uno se demore un ratito en procesar esto y en que luego llegue el punto donde uno esté en la cama y diga, mierda, hoy otra vez no hice esto. Eso se puede demorar porque antes de eso estaba scrolleando, estaba viendo series, estaba haciendo el aseo general a la casa, y cuando estoy haciendo eso probablemente la culpa no aparezca mucho, se demore más. Pero piensen que va a ser el evitador emocional cuando aparezca la culpa. Más evitación, más procrastinación, ¿sí? Esa es la única forma en la que tal vez está manejando sus emociones, y eso es lo que nos lleva a quedarnos en un círculo vicioso, donde no hago nada porque me genera agobio y luego me aparece culpa y no hago nada porque me genera culpa, y entonces la culpa la tapo procrastinando más y evitando más porque todo eso se conecta un poquito en nuestra cabeza. Entonces es un círculo del que
es muy difícil salir, ¿sí? Hay un autor que es Tim Pitchell que dice que la procrastinación, y ojo con esto, es un problema de regulación de las emociones, no es un problema de gestión del tiempo. La gestión del tiempo puede estar muy bien o puede estar muy mal, uno no sabe eso. Lo que sí sabe uno es que el mecanismo que está manteniendo la procrastinación es cómo estamos regulando nuestras emociones. Esto ya nos va dando una indicación de qué se va haciendo en psicoterapia o qué es lo que hay que ir aprendiendo a hacer en psicoterapia con estas personas, ¿sí? Hay que ir al asunto emocional. Si yo en psicoterapia me quedo con la persona diciéndole, listo, te voy a enseñar a planear tu día, no estoy haciendo nada, porque no estamos yendo a la raíz del asunto que tiene que ver es con cómo la persona gestiona sus emociones. Pero Aquí vamos a ya, responderle también ahí a Natalie José que decía, ¿cómo dale. salir de esto si es muy disfuncional? Creo que decía, o algo así. ¿Cómo salir del ciclo si bien no es malo, en algunos casos no es funcional? Ese es el problema, que es tan funcional que por Súper. eso se mantiene. Es tan funcional porque habitualmente el procrastinador termina cumpliendo cuando se acercan los plazos. Porque digamos que el procrastinador, como se mueve por alarmas, cuando se acercan los plazos, es decir, cuando tú tienes que entregar el ensayo que te pusieron a principio de semestre, pero ya hay que entregarlo pasado mañana o mañana, hoy eres capaz de escribir 80 páginas, bueno, no sé si 80, pero 10 páginas de un ensayo que no pudiste escribir a lo largo de 10 meses, de 6 meses, porque en este momento ya se prendió la alarma. Y como ya se prendió la alarma, eso te obliga a dar el primer paso. Entonces ese es el problema. Si yo supiera que si lo dejo para después, no lo voy a hacer, lo haría. El problema es que es tan funcional o tan eficaz que yo sé que si lo dejo para el final, finalmente, valga la redundancia, lo termino haciendo. Pero el problema Ese es, real del ajá. procrastinador no está con las tareas que tienen plazo, aunque a veces sea muy costoso energéticamente pensar en eso. Ya vamos a ver Igual dónde está esa es el una de problema las real. posibilidades. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es el otro extremo, ¿cierto? Ese es el procrastinador más del estilo trabajo bajo presión. Entonces, son personas que tienden a volverse así. Si no hay presión extrema, no hago nada, ¿sí? Y el otro extremo ya puede ser el abandono total de las obligaciones. No vuelvo a trabajar, no vuelvo a presentarme allí, no vuelvo a hacer esto y empiezo a perder un montón de cosas importantes en mi vida también porque empiezo a salir corriendo o a evitar cualquier situación que siquiera me ponga en un reto emocional a la hora de lograrla. Dice, la motivación a hacer algo, cambiar una actitud también podría ser detonante a procrastinar. ¿Cómo equilibrar esas dos actitudes? Creería que puede ser codependiente. Sí, de hecho, bueno, eso puede pasar. Hay personas que inclusive esto les dificulta ir a terapia. Eso puede pasar también. Es común. Hace poco, uno de el último caso que he recibido, ¿sí? ¿No? Me decía que abandonó un proceso terapéutico porque era un infierno para él que le mandaran tareas en psicoterapia para eso, porque no las hacía. Entonces esto no se abordó en el proceso y la persona termina por abandonar la terapia. Porque obviamente que esto mismo también iba a aparecer frente a las tareas terapéuticas, eso había que tenerlo previsto, ¿sí? Es importante y ahí sí toca tener mucha paciencia como terapeuta y también pues la persona es importante tranquilizarla un poco respecto a eso. Bueno, entonces aquí se estarán preguntando, bueno, esto es un asunto para regular emociones. ¿Todo el mundo intenta regular las mismas emociones? La respuesta es no. Las emociones específicas que la persona está intentando regular con la procrastinación dependen de la historia de vida de cada persona. Y aquí es donde empezamos a responder la segunda pregunta, o es la pregunta o el segundo punto, y era entender nuestra historia como individuos. Entonces, en este punto, queremos que los que están conectados, nos están escuchando ahora, y son procrastinadores, ¿sí? O han estado en ese lugar, se hagan una pregunta. Piensen en la última vez que procrastinaron. Inclusive si quieren, piensen si en este momento hay algo que tengan pendiente que hayan estado procrastinando.
y pregúntense, observen y traten de identificar qué sienten y qué piensan antes de comenzar esta tarea. ¿Qué sienten y qué piensan o qué pensamientos o sentimientos están interfiriendo con que empiecen? Entonces, ustedes pueden llegar a muchas cosas, y quien lo pueden ir escribiendo acá, sería muy interesante tener esto. Lo pueden ir compartiendo aquí si desean, pero pueden llegar a muchas respuestas. Alguien podría decir, bueno, creo que cuando estoy a punto de ejecutar algo pendiente, que me da mucho agobio, tengo una experiencia como de que no voy a ser capaz de hacerlo. O tengo una experiencia como la impresión de que no va a quedar bien hecho. Y eso me genera un malestar muy grande. O de que va a ser muy largo y muy arduo el camino, como que voy a tener que vivir mucha frustración si empiezo a hacer esto, porque va a ser demorado, porque voy a sentirme imperfecto en muchas ocasiones, o a veces cuando voy a empezar siento que no voy a ser suficientemente bueno para hacerlo, y lo que hace mi cabeza es, tenemos problemas con esto, sácalo de ahí y vamos a ver Netflix. O puede que tengan una experiencia tal vez en ese momento de pensar o de sentir, no sabría por dónde comenzar, como que siento que tengo que comenzar de la forma perfecta, tengo que encontrar una forma perfecta de comenzar. Y entonces, eso podría ser algunas de las cosas que encontraran ahí. Y ahorita Jorge nos va a contar un poquito un caso. Y frente a esta respuesta que tengan, ¿sí? Piensen si recuerdan haberse sentido así en otro momento de sus vidas. Si alguien dice, bueno, sí, siento que no lo voy a hacer suficientemente bien, eso es muy malo, piensen cómo empezó eso a ser tan malo como para escaparse de eso. Algunos pacientes, cuando se les pregunta por esto, inmediatamente recuerdan ese sentimiento en otro momento de sus vidas. Sí, mira, cuando yo estaba pequeño, sentía a veces que empezar a hacer cosas era difícil porque alguna paciente me decía una vez, recuerdo que mi papá me regañaba mucho cuando empezaba a hacer las cosas y cometía algún error. Eso era horrible, ¿sí? Cuando quería aprender algo y él me estaba viendo, yo me sentía reasustada porque sentía que iban a haber muchas desaprobaciones y regaños. Contanos ahí un poquito, Jorge. Entonces estábamos hablando mientras preparábamos el live sobre el caso de un paciente que en consulta me dijo que su recuerdo más traumático de la infancia era cuando su papá le pedía que hiciera tareas con él, cuando el papá ofrecía hacer tareas con él. Y yo le decía, ¿por qué? Porque era tan difícil para ti. Y decía, no, porque era que mi papá empezaba a explicarme y se ponía muy bravo cuando yo no entendía, o si yo me equivocaba, se molestaba, golpeaba la mesa, se paraba, me decía cosas horribles que yo no entendía, que yo era un despistado, que ya era un montón de cosas. Y eso me generaba muchísimo, muchísimo malestar, incluso cuando él me decía que íbamos a estudiar, yo me ponía a llorar antes de, y muchas veces preferí no hacer tareas, decir que no tenía nada para hacer y perder la nota, que esa experiencia tan molesta de enfrentarme a hacer la tarea con él, porque era algo demasiado maluco, era muy, muy molesto. Esto obviamente empieza a generar lo que en terapia cognitiva, lo que en psicología cognitiva llamamos esquemas, estrategias y reglas. Por ejemplo, un esquema de que para poder tener a mi papá contento, debo hacer las cosas bien, del que ahorita vamos a hablar y le vamos a poner un nombre a ese esquema. Perfectas. Exactamente, una regla de perfección, ¿cierto? Y vemos que muchas personas con procrastinación están atravesadas, y un saludo para una paciente que yo sé que me está viendo, que llena su escritorio de post con fechas, tareas, pendientes por hacer, y luego los vuelve a cambiar de fecha y no sé qué, porque a ella la atraviesa una regla de la perfección horrible, y entonces siempre está buscando la manera perfecta de hacer las cosas, pero en la búsqueda de la manera perfecta de hacer las cosas no empieza. Los procrastinadores muchas veces son perfectos planeando, pero no tan buenos ejecutando. Pero esto tiene que ver con contenidos esquemáticos que dan cuenta de la historia del individuo. Contenidos esquemáticos se refiere a cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo me veo, cómo veo al mundo y cómo veo al otro. Y al mundo, exacto. Entonces,
Muchas veces este trabajo ayuda a entender de dónde salió esto. Hay pacientes que dicen, sí, pero es que cuando yo voy a empezar a hacer algo, yo no me acuerdo de mi papá. No es necesario. El solo hecho de que esa experiencia con papá haya generado este sentimiento y esta imagen de mí mismo, tal vez dolorosa, puede hacer que simplemente yo luego, si eso fue muy horrible, ¿sí?, simplemente empiece a evitar volverme a sentirme así en otras ocasiones, porque mi cabeza está en modo supervivencia en ese sentido. Y el plan que desarrolla la cabeza es como si dijera, ok, fallar está doliendo tanto, te tengo una solución, vamos a volvernos perfectos o no hagamos nada en lo cual podamos fallar o sentir que estamos fallando o que haya algún riesgo de que podamos volver a sentir que no somos suficientes, que no somos capaces, porque esto se sintió muy feo. Y hay personas, o usualmente no hay personas, todos, a partir de estas experiencias empezamos a construir un montón de cosas en la vida, ¿sí? Entonces es muy común rastrear la persona súper autoexigente en el trabajo, que cuando comete un error le duele, se queda rumiando todo el día de qué pudo haber hecho mejor para que no pasara, etcétera, y empezar a rastrear y mirar que realmente lo que había tratado de remediar en algún momento eran esos sentimientos de imperfección, o lo que había tratado de remediar su cabeza en algún momento era buscar una forma de no volvernos a sentir así, y sugirió la evitación. Y una de las estrategias de evitación que sugirió tal vez empezó a ser la procrastinación. Olvidémonos de esta tarea por el momento, apaguemos el incendio, más tarde la hacemos y nos quedamos en ese ciclo. La procrastinación no tendría sentido si no fuera un ciclo, ¿sí? Porque así es que se mantiene. Siento algo feo, lo evito procrastinando, luego vuelve, luego lo vuelvo a evitar procrastinando, luego vuelve, luego lo vuelvo a evitar procrastinando, y ahí se va yendo uno hasta que algunos trabajan solo bajo presión y otros se vuelven simplemente totalmente evitadores y pueden inclusive poner en riesgo sus trabajos, sus compromisos, etc. Entonces, por aquí decían algunas personas, dicen, miren inclusive dice, lo más común es que generalmente esta tarea que evito me lleve mucho tiempo, requiero dedicarle horas y casi toda la atención. Esas son las cosas que más me llevan a procrastinar. Habría que mirar qué tiene que ver esto de que una tarea requiera toda la atención, que de pronto me puedo equivocar muy fácil, que voy a tener que repetirla, que voy a tener que estar expuesto a experiencias de sentir que estoy fracasando, que estoy o que fallando. llevan demasiado tiempo, y eso hace referencia a la dificultad que tenemos los seres humanos para hacer procesos porque queremos resultados inmediatos. Y yo se lo digo, por ejemplo, con mis pacientes con obesidad. Loco, tú anoche no te acostaste delgado y el espíritu de la obesidad te poseyó y amaneciste hoy gordo. Fue un proceso. El proceso de bajar de peso, que requiere esfuerzo, dedicación, etcétera, etcétera, también va a requerir cierto tiempo. Entonces ese rasgo impulsivo, por ejemplo, de querer las cosas ya, también es una característica de los procrastinadores, que muchas veces pretenden evitar el esfuerzo del proceso y se conforman, por decirlo de alguna forma, con el beneficio del presente, del ya, aún a sabiendas que los resultados a futuro y que el malestar es impostergable, porque eso que no haces hoy lo vas a tener que hacer mañana o pasado mañana o dentro de 5 semanas. Por aquí dice, alguien más dice, siento que me va a salir mal porque no le dediqué el tiempo que debe. Entonces miren la cabeza lo que hace. Sientes que te va a salir mal, no lo hagamos. Sencillo, te lo resuelvo rapidito. No lo hagamos, por lo menos ahora no lo hagamos, porque pronto puede salir mal. Y aprendimos en nuestra historia, te dice la cabeza, aprendimos que eso es muy feo. De pronto podemos volver a sentir que no somos suficientes, que somos incapaces. Esto puede tener muchas variedades. Hay una paciente que me cuenta a mí que odia fallar, es porque siente que le está dando la razón a algunas personas que siempre pensaron que ella era una persona incapaz, ¿sí? Y entonces, estas ocasiones donde falla es como si volviera esa idea que tal vez se construyó, ese concepto de sí misma que se construyó como incapaz, y no le gusta sentir eso. Y entonces hay muchas cosas que evita hacer solo porque evitándolas siente que va a ahorrarse una probable experiencia de no ser capaz y de volver a sentir o confirmar esto que ella sentía, que mucha gente pensaba ella cuando estaba pequeña, cuando estaba creciendo. Entonces miren el plan de la cabeza. Esto está eso se mimetiza bajo las siguientes expresiones. No es que no tengo ganas,
es que no me gusta, porque es mucho más fácil de digerir el no tengo ganas al no me gusta al no soy capaz, ¿cierto? Entonces, de esa forma se enmascara cuando está la procrastinación. ¿Por qué no haces ejercicio? No, es que no me gusta. Gran parte de las personas o de lo que se encuentra, estoy buscando aquí, dice tareas que requieren metodología muy detallada, paso a paso, concentrarse solo en un tema por un tiempo largo. ¿Sí? Okay. Entonces, sí gran y no. parte... Yo le ponía ahorita el ejemplo a José, es que si es por aislarse de estímulos distractores, ni siquiera si usted lo mete en un baño oscuro, porque no está la solución. Si bien es cierto, hay que empezar a implementar ciertas estrategias, esa no es la solución. Porque es Yo creo que la solución... pregunta que uno se debe hacer es, listo, supongamos que te da tedio, que sea una tarea larga, que requiere mucha atención. ¿Cuándo eso se volvió tan malo para ti? ¿Y cómo se volvió tan malo que una tarea sea larga y requiera mucha atención? Esa es la pregunta, ese son el tipo de preguntas que hay que revisar en la historia para entender de dónde salió eso. Y es muy probable que uno encuentre experiencias muy significativas de hace muchos años que pudieron dejar reglas sobre mí mismo o sobre cómo lidiar con mis emociones que fueron trayéndose o arrastrándose hasta el presente en la forma de meditación. Muchas investigaciones, hoy dentro de lo que estuvimos estudiando para esto encontramos una con estudiantes universitarios donde encontraron que los pensamientos de contenido procrastinatorio como luego lo hago, después empiezo, después de que coma, el otro año, el lunes empiezo, este año sí, esos pensamientos que aparecían relacionados con la procrastinación estaban muy relacionados con otros pensamientos, o sea, había una correlación estadística en estas personas de reportar estos pensamientos procrastinatorios y de reportar también pensamientos que reflejaban, pensamientos frecuentes, que reflejaban la necesidad de ser perfectos. Hay una relación muy estrecha entre la procrastinación y el perfeccionismo. Ambos suelen ser intentos de regulación emocional que sugieren nuestras mentes en un momento. Te está doliendo mucho equivocarte, listo, nos vamos a volver perfectos. Y lo que sintamos que no podemos hacer perfecto, no lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, y hay una Entonces, regla que rige mucho a estas personas con perfección, que es las cosas se hacen perfectas o no se hacen. Ajá. Un error en el procesamiento de la información, una distorsión cognitiva de pensamiento dicotómico, blanco o negro, bueno o malo. Una vez una paciente esto nos impide ver todos los matices y precisamente esto impide que en los procesos de dejar la procrastinación se empiece a hacer algo que todos los que hacemos modificación de conducta implementamos, que es aproximación progresiva a la conducta deseada, como Fonsi, pasito a pasito, pero es que no puedes pretender llegar hasta el final de una vez, pero las personas pretenden hacerlo de manera perfecta y ya, evitando el proceso. Con alguna paciente alguna vez que estábamos hablando dedicamos una sesión específicamente a hablar de por qué era tan difícil para ella empezar a hacer ciertas cosas, empezar a organizar la pieza. Y en algún momento me decía, es que siento que no encuentro una buena forma de empezar. ¿Sí? Terminó llegando ella misma, termina llegando a la conclusión y me dice, creo que ya sé cuál es la forma perfecta de empezar las cosas. Cualquiera que me permita empezarlas y ya. A partir de ese momento, esta paciente empieza a flexibilizarse y a estar más dispuesta, ¿sí? Cuando se empiezan a romper un poquito estas reglas de perfeccionismo, a atreverse a empezar cosas. Entonces, antes era como, si no voy a arreglar toda mi pieza hoy, no empiezo. Y ahí llevaba la pieza así, mucho tiempo. Era una paciente con depresión. Después de esto empezó a decir, bueno, voy a hacer lo que pueda, hoy voy a tender la cama, si el resto de la pieza está horrible. Y a partir de ahí empezaron a pasar otras cosas muy interesantes. Bien, entonces ahora, para que terminemos, Jorge, dice, siguiendo esta idea, la procrastinación también debería estar ligada al trastorno obsesivo-compulsivo. Sí, muchas veces está súper ligada la procrastinación al trastorno obsesivo-compulsivo. Sobre todo al TOC, sobre todo al TOC de obsesiones puras. Mucho al TOC de obsesiones puras y a un TOC específico que es el
obsesivo lento y al de los rituales de perfección. Habría que ver clínicamente, Ivancho, las especificidades del caso para ver qué tanto puede haber, pero sí puede estar. Sí, Recuerden que en el TOC se presentan ideas intrusas, poco flexibles, que aunque la persona reconoce como extrañas o como fuera de lo normal, no puede evitar pensar, ¿cierto? Entonces son podría estar. imperantes, son imperantes, José, nos Jorge. pasamos ya 5 minutos Dice, y nos queda la última sí, diapositiva. Dos listo. realmente nos quedan. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace entonces con esto en un proceso terapéutico? 5 cosas importantes que intentamos hacer entonces en un proceso terapéutico frente a esto, Jorge. Yo voy a hablar de las primeras tres y la primera es entender cómo está funcionando tu procrastinación. Y nos vamos a devolver al primer live. ¿A qué le estás huyendo con la procrastinación? ¿Es una sensación de imperfección? ¿A una idea de incapacidad? ¿A una idea de fracaso? ¿De culpa? Conocer cuáles son los motivos y cuáles son las emociones y cuál es la utilidad de la procrastinación. Esto me lleva a entender entonces el segundo punto, que O es sea, cuáles son las entender emociones que estoy. qué está haciendo la procrastinación por ti es una parte muy importante del proceso. ¿Okay? Y esto me permite llegar al segundo punto, que es entonces entender cuáles son las emociones que está regulando este superhéroe llamado procrastinación. Y yo pienso que hay algo que hacer, y es fundamental en muchos procesos, es, hombre, hagamos las paces, por no decir lo que pienso, pues hagamos las paces con la procrastinación. ¿Cierto? Recuerden que es como una sombra que nos persigue. Y se han dado cuenta nuestros live, sin querer queriendo, han ido llevando un hilo conductor bastante extraño en el que uno lo amarramos con el otro. Tercero, empieza a entender su historia. Empieza a ver a partir de qué momento de su vida usted empezó a tener esta estrategia de evitación, de aplazar las situaciones que le generan malestar. ¿En qué momentos de su vida eso empezó a tomar fuerza? ¿Cuándo fue que usted empezó a tener la procrastinación como un hábito, como una estrategia? Recuerden que una de las salidas es que la persona funcione bajo presión, y cuando se prende la alarma, entonces la persona se pone activa y empieza a dar ese primer paso. ¿Cuáles serían las otras, José? Listo. Yo creo que hay una bastante importante, además de estas tres, de entender un poquito mi procrastinación, cómo funciona, cómo es, ¿sí? Qué está tratando de regular, cuál es la historia, cómo nace. Y algo que logramos en psicoterapia es ayudarte a cambiar la perspectiva de lo que está pasando y de tu vida, ¿sí? Ayudar a ver las cosas tal vez de una manera distinta, y de dirigirse un poco más a los mecanismos, a entender esto realmente cómo es para poder hacer algo al respecto. Y finalmente la última es, vas a encontrar obviamente que vamos a tratar de ayudarte a aprender técnicas para dar manejo a la procrastinación y finalmente acompañar a la persona a construir una vida que le guste más, ¿sí? Eh, hay cosas que pueden sonar agobiantes, sobre todo para personas con problemas de procrastinación. Eso suena muy largo, ¿sí? Puede ser así de paradójico, pero hay que entender que, digamos, uno como terapeuta es importante hacer un esfuerzo para adaptarse también a las capacidades de la persona en el momento, entender el ritmo de la persona, entender qué está en capacidad de hacer ahora también. Yo no voy a coger una persona así a llenarla de tareas, ¿sí? Porque pues obviamente que el mismo problema va a ocurrir, y lo último que se quiere es que la persona abandone también esto, que puede ser la oportunidad de librarse de esto de una vez por todas. Entonces, finalmente eso es lo último, ¿sí? Y es tratar de acompañarte el tiempo que nos demoremos en construir una vida que te guste más. Listo. Reflexión final, Jorge. Hombre, decimos esta y yo digo, decide esta y yo digo la otra. Listo. El problema no es procrastinar. ¿Por qué? Porque todos llegamos a hacerlo en algún momento. Estoy seguro que todos lo hacemos en algún momento. El problema es que
a veces eso empieza a interferir con las cosas importantes de nuestra vida, nos impide ser los que queremos ser, y la mayoría de las cosas importantes en la vida no tienen plazo. Eso puede ser una dificultad para el procrastinador, al que le gusta la presión del último momento, y la mayoría de cosas importantes en la vida, hacer una llamada a mamá, ir a visitar a ese amigo, empezar a estudiar para esto, empezar a hacer las vueltas para tal cosa, ¿no? El otro año. Y aquí viene la reflexión final. Que va de la mano de una definición que encontré muy bacana, y es: la procrastinación no es más que la insatisfacción que genera el no poder hacer las cosas que no tienen plazo en la vida. Porque nos empezamos a convertir en espectadores de nuestra vida y no en protagonistas de nuestra vida. Y esto nos impide ser felices, alcanzar nuestros sueños. Con estas dos reflexiones finales terminamos, nos pasamos 44 minutos, José, somos un par de fracasados con respecto del manejo y la gestión del tiempo. ¿Cuántos fracasos llevamos? Y aquí seguimos, hay que seguir intentando a ver. Okay. Y este fue un reto para nosotros. Yo particularmente soy un gran procrastinador. Pero bueno, esperemos lo hayan disfrutado. Ya saben, quienes nos comenten, nos escriban. Esta misma grabación quedó en una plataforma que se llama Google Meet, y está el video con la presentación que ustedes no ven en Instagram, pero que José y yo sí la estamos viendo. Y quien la quiere simplemente comenta a José o me comenta a mí. Recordarles que el próximo live es 15 días y que aquí está la presentación, el tema es trastornos de la conducta alimentaria, que fue el que quedó de segundo en la última encuesta. Y que será desde la cuenta de José Iván. Recuerden que uno lo hacemos desde la cuenta de José y el otro lo hacemos desde la cuenta mía. Entonces, si hay seguidores a mí acá que no siguen a José, pues sigan a José, porfa. Igual, si hay seguidores de José que no me sigan a mí, pues síganme. Comentan nuestras publicaciones y ahí le enviamos el material de apoyo en PDF, y también les podemos enviar el video de la charla completa. Listo. José, ¿algo más? Bueno, si hay alguna preguntita ahí para terminar antes de que Instagram nos eche, hermano. Pues hemos tratado como de ir respondiendo, pero listo. Que para la próxima programemos 1 hora y media, dicen por acá. Ay. Dicen, ¿cómo sabe uno cuándo es falta de motivación o cuándo es falta de procrastinación? O cuándo es procrastinación. Es una muy buena pregunta, ¿sí? ¿Cuándo es que la tarea simplemente no me motiva? Y eso es una pregunta muy interesante de entender cuáles son las cosas importantes para mí. No es lo mismo sentir ganas de hacer algo que el hecho de que eso sea importante o no. Hay cosas importantes para uno que a veces las ganas no aparecen de hacerlas, y eso no quiere decir que no haya que hacerlas, ¿sí? Ahí también puede haber a veces también un problema con una regla de que solo se deben hacer las cosas que uno tenga ganas de hacer. Una vida bajo esa regla creo que no llega muy lejos, ¿sí? Hay cosas que hay que hacer o buscar la manera de lograr hacerlas sin contar con las ganas. Es más, es muy difícil salir de una depresión con esa regla. Una de las primeras reglas cuando uno tiene depresión, para salir de ella, es no cuente con las ganas. Y esa pregunta, yo sé quién la hizo, yo quién la hizo, no la quería tocar, pero bueno, Kelly, ya diste papaya. Kelly es paciente mía. Lo que te acaba de decir José es lo que te he dicho tantas veces, aún sin ganas, porque las ganas son pésimo consejero. Las ganas no pueden ser lo que determine lo que yo haga, porque las conductas y la motivación, no se alimenta de ganas, la motivación se alimenta de conducta. Entonces, si yo no voy a hacer ejercicio porque no siento ganas, nunca me va a llegar el duende de las ganas a llenarme el tanque. No, hay que empezar a hacer ejercicio y las ganas van apareciendo. Para que las ganas vayan apareciendo, exactamente. Pero decir eso así es muy sencillo. Métase en un proceso terapéutico para que la acompañen. Bueno, está ya con Jorge. Sí, ahí está. Decirlo es muy fácil para uno. Uno entiende que para la persona que lo está viendo no es para nada sencillo. Sí, ojalá la vida se resolviera así con recetas sencillitas, pero no es así.
y somos conscientes de eso. Por eso existe la psicoterapia, para que usted vaya allá e inclusive le diga al terapeuta: me dijeron que yo tengo que dar cosas sin ganas y yo no quiero, pero necesito resolver esta depresión, ¿usted qué cree? Y allá se trabaja lo que haya que trabajar. Bueno, no veo más preguntas pendientes. Yo les agradezco mucho a todos. Este tema, como les había dicho, me encantó compartir este espacio con ustedes. Gracias por el tiempo que nos regalaron hoy, por la participación. Hoy creo que estuvieron mucho más participativos varios de los que estuvieron acá con nosotros. Y realmente es muy gratificante. Sí, yo veo el contador de personas y yo a veces me imagino uno estar hablando con 70 personas, por ejemplo, sobre esto. Espectacular. O sea, de verdad que muchas gracias. Y nos vemos entonces en 15 días. ¿Listo? Nos vemos en 15 días para hablar de trastornos de la conducta alimentaria. Hey, vamos a empezar a hacer unos posts, mantener unas historias, nos mandan las preguntas para nosotros crear la presentación con base en sus dudas. Listo. Rojo, ¿algo más? Feliz noche. Chao. No. Hasta luego. Chao, gracias.